Hoy en día vivimos literalmente en un océano de datos. Cada clic que hacemos, cada compra, cada mensaje, todo genera información. Por eso hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es sencillamente crucial, la ética y la seguridad al manejar toda esa información, sobre todo ahora con el boom de la inteligencia artificial. Así que vamos al lío porque lo que vamos a desgranar aquí es clave para entender nuestro futuro digital. Esta frase, la verdad, da en el clavo. Ya no estamos hablando de simple tecnología, de bits y bytes en un ordenador. No, estamos hablando de los cimientos sobre los que se levantan nuestras economías, nuestras sociedades, todo. Lo que hagamos con la información al final define qué tipo de civilización vamos a ser. Por eso este análisis es tan importante. Bien, para poner un poco de orden en este tema tan complejo, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, nos enfrentaremos al dilema del dato. Luego, exploraremos los riesgos más peligrosos, como los sesgos. Veremos cómo se está respondiendo a nivel global, con normas y gobernanza. Después, descubriremos qué herramientas tenemos para generar confianza y, para terminar, echaremos un vistazo a cómo podría ser ese futuro ético y seguro. Empezamos por el meollo de la cuestión, el gran dilema del dato. Por un lado, tenemos un potencial alucinante para innovar, para resolver problemas enormes. Pero por otro, tenemos la obligación, la responsabilidad ineludible de proteger a las personas. Y es justo ahí, en ese cruce de caminos entre innovación y responsabilidad, donde está el gran reto de nuestro tiempo. Y es que la inteligencia artificial es la perfecta herramienta de doble filo, como vemos aquí. La promesa es increíble. Puede ayudarnos a tomar mejores decisiones, a ser más eficientes, a acelerar descubrimientos, de todo. Pero el peligro es igual de real. Si se usa mal, puede pisotear nuestra privacidad, crear injusticias y quitarnos autonomía. Encontrar el equilibrio es el gran desafío. Y aquí está la clave de todo el asunto. La seguridad técnica, la de proteger los datos, y el uso ético de esos datos no son dos cosas distintas. ¿Qué va? Son dos caras de la misma moneda. Están conectadas hasta la médula. No sirve de nada tener los datos más seguros del mundo si luego los usamos para hacer algo injusto. Y al revés, no podemos hablar de ética si nuestros datos no están seguros. Van de la mano, sí o sí. Vale, pasemos ahora a ver cómo estos peligros se hacen realidad. En esta parte vamos a tocar los riesgos más concretos, como los famosos sesgos de los algoritmos y las brechas de seguridad. Es justo ese momento en el que toda la promesa de los datos se tuerce y de repente la información empieza a jugar en nuestra contra. El sesgo algorítmico. Este es uno de los grandes cocos. Y es fundamental entender lo que dice aquí. No son fallos al azar, son resultados sistémicos e injustos. El problema está en la raíz. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que queremos entrenar una IA para que contrate personal. Si le damos datos de los últimos 50 años de una empresa que solo contrataba hombres, ¿qué va a aprender la IA? Pues a perpetuar ese patrón. No por malicia, sino porque sus libros de texto estaban sesgados de serie. Y las consecuencias de esto son muy reales. Pensemos en ello un segundo. Un algoritmo con sesgos puede denegarle un crédito a alguien que se lo merece, descartar a la candidata perfecta para un puesto, ofrecer productos más caros a ciertos barrios, equivocarse en un diagnóstico médico si perteneces a una minoría o incluso influir en una sentencia judicial. El impacto en la vida de la gente es directo y a veces devastador. Para luchar contra todo esto, la base de la seguridad de la información se apoya en tres pilares, la llamada tríada CIA. A ver, con una analogía se entiende perfecto. La confidencialidad es como un sobre cerrado. Solo la persona a la que va dirigida puede leerlo. La integridad es como el sello de lacre de ese sobre. Nos asegura que nadie lo ha abierto y ha cambiado lo que ponía dentro. Y la disponibilidad es tener la llave del buzón, poder acceder a la carta cuando la necesitemos. Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Esos son los cimientos. Ante estos riesgos, la respuesta, por suerte, no ha sido pisar el freno de la innovación, sino más bien canalizarla. Y aquí es donde entran en juego la gobernanza y las reglas. No se trata de poner muros, sino de construir barandillas en el camino para asegurarnos de que el avance es seguro para todo el mundo. Porque al final, la confianza del público lo es todo. Es la única moneda que permitirá que la IA se adopte de forma sostenible. Y para construir esa confianza, hemos visto nacer un montón de marcos regulatorios por todo el mundo. Son esfuerzos para poner unas reglas de juego comunes, para proteger los datos y dar a la gente derechos claros sobre su propia información.
Y aquí vemos dos de los más importantes. Por un lado, el GDPR de la Unión Europea, que es muy potente, considera la privacidad un derecho humano fundamental y nos da derechos muy fuertes como el famoso derecho al olvido. Por otro, la CCPA de California, que se centra más en la transparencia y en darnos el control. Por ejemplo, nos da el derecho a saber qué datos tienen las empresas sobre nosotros y a decirles, oiga, no venda mis datos. Son enfoques distintos, pero que van en la misma dirección. Si nos metemos un poco más en el GDPR, vemos que se basa en 7 principios. Pero bueno, no vamos a leerlos como si fuera un manual de instrucciones. Centrémonos en 2 que de verdad lo cambian todo. El de minimización de datos. Esto significa, por ejemplo, que si te bajas una app de linterna, no tiene por qué pedirte acceso a tus contactos, solo los datos estrictamente necesarios. Y el de responsabilidad proactiva, que le da la vuelta a la tortilla. Ahora son las empresas las que tienen que demostrar que protegen los datos, no esperar a que las pillen. Juntos crean un sistema de protección muy, muy sólido. Pero claro, las leyes están muy bien, pero son solo una parte de la ecuación. Ahora vamos a ver las herramientas y las estrategias que se están usando de verdad en el día a día para construir sistemas que sean fiables y éticos desde el minuto 1. Pasamos de la teoría a la práctica. Aquí tenemos 3 ideas potentísimas. Primero, privacidad por diseño. O sea que la privacidad no es un parche que se pone al final, sino que es un pilar fundamental desde que se empieza a dibujar el sistema. Luego, las juntas de ética, que son equipos con gente de perfiles muy distintos que auditan los sistemas antes de que salgan a la luz. Y por último, la supervisión humana, que es vital. Significa que en decisiones críticas, un diagnóstico médico, la concesión de una hipoteca, siempre tiene que haber una persona que dé el visto bueno final. Y además de las estrategias, tenemos la propia tecnología ayudándonos. Las PETs, o tecnologías de mejora de la privacidad, son algo fascinante. Son básicamente la respuesta técnica a ese dilema del dato del que hablábamos. Permiten hacer algo que parece magia, entrenar modelos de IA y sacar conclusiones súper valiosas sin que nadie tenga que ver los datos personales en crudo. Para entender el poder que tienen, usemos un par de analogías. Pensemos en el análisis federado. En vez de que todos nuestros datos viajen a un servidor central, es el modelo de ella el que viaja a nuestro teléfono, aprende un poquito de nuestros datos sin verlos directamente y solo envía de vuelta un resumen anónimo de lo aprendido. Y lo del procesamiento de datos cifrados es como si un cirujano pudiera operar a un paciente dentro de una caja fuerte sin necesidad de abrirla. Suena ciencia ficción, ¿verdad? Pues no, es tecnología real y va a ser fundamental. Y con todo esto sobre la mesa llegamos a la recta final. Hemos visto el problema, los riesgos, las reglas del juego y las herramientas que tenemos. Ahora vamos a juntarlo todo para intentar dibujar cuál es el camino a seguir para tener un futuro digital que sea innovador, pero también ético y seguro. Las conclusiones son bastante claras. Primero, la ética ha dejado de ser algo opcional para convertirse en una ventaja competitiva. Las empresas que se la toman en serio ganan. Segundo, sin la confianza de la gente, la IA no llegará a ninguna parte. Tercero, buscar el equilibrio entre innovar a toda costa y ser justo y transparente ya no es una opción, es una obligación para cualquier empresa. Y por último, hay que anticiparse. La gobernanza tiene que ser proactiva, no reactiva. Y ojo, porque aquí es donde la cosa se pone aún más seria. Es un cambio de paradigma total. Hasta ahora nos preocupaba que un chatbot dijera algo falso o que no debía. Pero con la IA agéntica, con sistemas que pueden hacer cosas por sí solos en el mundo real, el riesgo es otro. La preocupación pasa a ser que un sistema haga algo incorrecto, que tome algo que no debe, que envíe un email que cause un problema, que tome acciones con consecuencias reales. Y todo esto nos deja con la gran pregunta final, que es quizá la más importante de todas. A medida que la inteligencia artificial se vuelve más y más autónoma, la velocidad de la innovación se dispara. La cuestión es, ¿cómo nos aseguramos de que nuestra capacidad para ser responsables, para construir esas barandillas de ética y seguridad, vaya a la misma velocidad? Esa es la pregunta que como sociedad tenemos que empezar a responder ya mismo.